es un gusto poder compartir con ustedes algunos de estos conocimientos actuales con respecto al cáncer de piel no melanoma. Entonces, si gustan, podemos, pues ya empezar. Y entonces, aquí lo importante es que podemos el cáncer de piel se dividió en cáncer de piel no melanoma y cáncer de piel hablando del melanoma. Y entonces, en base a esto, bueno, pues todas las estructuras cutáneas pueden originar un carcinoma y entonces, pues todas serían susceptibles de llamarse cáncer de piel no melanoma. Por eso, mundo en donde hay tipo de cáncer a los tumores como carcinomas basales y el carcinoma epidermoide cutáneo, pues entonces ya no se les van a llamar cánceres no melanoma, sino que se les va a llamar por su célula de origen el carcinoma queratosis. Entonces, vamos a empezar con el carcinoma vasocelular. Por definición, es un tumor maligno originado en células pluripotenciales del epitelio cutáneo, como pueden ser la capa basal y la vaina radicular externa del pelo. El 90% de las lesiones son de alojamiento o de localización facial. Y característicamente la metástasis de este tipo de tumores del carcinoma vasocelular es rara. Se ha calculado que esta puede ocurrir en el 0.028 al 1% en las diferentes series publicadas y generalmente va a dar una metástasis cuando el paciente ha recibido tratamientos inadecuados. Un fenómeno importante con respecto a este tumor es que cada vez lo estamos encontrando a edades más tempranas, ¿verdad? Y entonces ahora se ven este tipo de tumores en la cara, por ejemplo, hasta en pacientes que tienen alrededor de 30, 40 años. Entonces la edad no debe ser digamos, un problema para hacer el diagnóstico de estos tumores en forma adecuada. Y hay diferentes formas clínicas que a veces empatan con las histológicas, pero no siempre. Entonces, de estas formas clínicas, podemos tener las planas, ulceradas y pigmentadas, y además histológicamente esto puede corresponder a lesiones nodulares, superficiales, morfeiformes, micronodulares, vasoescamosas e infiltrantes. Entonces, siempre nosotros hacemos un estudio histológico de las lesiones y lo que hacemos es ver si esta forma clínica, por ejemplo, nodular, también corresponde con un tumor nodular o con un superficial, etcétera, para poder normar el tratamiento que se le va a dar a estas lesiones. Y vean cómo pueden ser muy diferentes entre sí. Podemos ver desde estas lesiones muy pequeñas que lo ideal sería que todas las pudiéramos diagnosticar cuando son de este tamaño, brillantes. Vean cómo tienen esta característica que se ha descrito en los libros de que son perladas brillantes. Pueden ser o no pigmentadas y pueden ser tumores de aspecto nodular o pueden tomar el aspecto de una placa conforme van evolucionando. Y entonces vean cómo aquí está tipo placa con el borde elevado, brillante, perlado, y cómo de estas zonas externas pueden estar pigmentadas y las internas pueden estar ulceradas. Si nosotros pudiéramos palpar esta lesión, la consistencia es firme y en general la mayoría de las lesiones de este tamaño pues no van a estar fijas a planos profundos.
no de nuestro paciente, y vean cómo el tumor ha carcomido a total de todo el área superior. Este tumor tiene 5 años de evolución. Entonces, ¿cuál es? Nosotros tenemos estos tumores a la vista y entonces tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos por revisar todas las veces a los pacientes muy bien. Y entonces, bueno, pues es muy, muy importante que estas lesiones, si no se atienden a tiempo, van a ocurrir situaciones como las que vemos aquí, en donde pueden desfigurar, invadir estructuras profundas. Y esto puede ser, por ejemplo, en la nariz, pero también puede ocurrir en otras partes de la cara, ¿verdad? También en los pabellones auriculares, en diferentes zonas del cuerpo. Entonces, por eso es importante darle un tratamiento adecuado y temprano a estos tumores. Vean aquí cómo este tumor, pues ya alcanzó un gran tamaño. Entonces, para esto, nosotros tenemos estos aparatos que se llaman dermatoscopios. Y en el dermatoscopio podemos observar estructuras que son, pues, diagnósticas y que nos ayudan, pues, ya a normar el criterio de hacer una biopsia o una extirpación, aun cuando son lesiones pequeñas. Entonces, vean, esta lesión nodular, vean cómo además tiene estos vasos arboriformes, ¿sí? Como si fueran pequeños troncos de un árbol y que son muy característicos del carcinoma vasocelular. Vean aquí cómo hay estructuras que se repiten y en donde podemos encontrar pigmento y estas zonas con aspecto, pues, como de fresa. Entonces, bueno, aquí lo importante es que recuerden que el dermatoscopio es para el dermatólogo como el estetoscopio para un cardiólogo. Sí, entonces es muy importante que ustedes siempre revisen los tumores de uno por uno, todos con este tipo de aparato que podamos encontrar a hacer un diagnóstico temprano. Entonces, vean a y esta neoforma arboriformes, pequeñas macas, pues, azul grisáceo. También podemos encontrar estos nidos que se llaman nidos, ¿verdad? Las de diagnóstico clínico fundamentado y que entonces debe proceder a la brevedad a hacer una corroboración histológica de estas lesiones. Entonces, la confirmación histopatológica pues es indispensable, sobre todo si nuestro plan terapéutico es hacer visión amplia de la lesión, ¿verdad? Y entonces tomaremos una biopsia y vean cómo aquí encontramos estas masas sólidas, ¿verdad? Que son células basaloides rodeadas de un... Estas células son similares a los queratinocitos basófilas con una límite como palizada periférica y tienen este fenómeno que pueden ver aquí, en donde el resto del estroma se ve separado. A eso se le llama fenómeno de retracción. Y esta imagen es muy característica de un carcinoma vasocelular. ¿Quiénes pueden padecer este tipo de tumores? Bueno, los que pueden padecer este tipo de tumores son principalmente las personas que tienen fototipos claros o intermedios. Acuérdense que en nuestra población hay personas que tienen la piel muy clara o lo que la gente le llama morenos claros, también son muy susceptibles de que puedan quemarse en lugar de broncearse.
la exposición acumulativa a la radiación ultravioleta, que está totalmente en relación con la ocupación. Por ejemplo, policías, marinos, vendedores ambulantes, profesores de deportes, deportistas de alto rendimiento, que puedan estar muchas horas acumulando el sol en su piel, pues entonces pueden presentar este tipo de carcinomas. Además, hay algunas genodermatosis, o sea, enfermedades de la piel que tienen un patrón de herencia, como es el síndrome de los carcinomas vasocelulares nevoides. Además de estos factores de riesgo para padecer la enfermedad, tenemos factores de riesgo que nos hacen difícil su tratamiento, como es la localización en una parte de la cara que se llama zona H, que corresponden a los pliegues de fusión embrionaria o alrededor de los párpados. Otra cosa muy importante en la valoración de un paciente es saber si somos los primeros en tocar un tumor o estos son tumores recurrentes. Por eso es que es muy importante que si no tenemos un entrenamiento adecuado o el tumor es muy grande, pues eso amerita un equipo multidisciplinario para su tratamiento. Entonces, lo vamos a diagnosticar, a hacer la biopsia y hacer el diagnóstico oportuno de carcinoma vasocelular, y de ahí vamos a conjuntar pues al dermatoncólogo, al oncólogo, a veces al cirujano plástico y reconstructivo, y también es muy importante que trabajamos en conjunto con los oncólogos especialistas en radioterapia. Y entonces así se conjunta un equipo que le va a dar los mejores resultados a un paciente. Entonces recuerden que siempre es mucho más fácil tratar un tumor primario que uno que ya ha estado recidivando por el tamaño o por los tratamientos inadecuados. Y entonces, ahora vamos a pasar al carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide también es una neoplasia maligna que se origina en cualquier epitelio estratificado como la piel, y en el caso que nos ocupa se origina de la epidermis y en raras ocasiones de los epitelios anexiales. También, al igual que el carcinoma vasocelular, siempre va a estar en las zonas fotoexpuestas. También aquí la metástasis es rara, pero es mucho más frecuente que en el carcinoma vasocelular. Además, este es un tumor más frecuente en los hombres. Aquí esto es muy importante porque ocupacionalmente, ahorita ya no, pero durante muchos años, acuérdense que los hombres hacían más labores al aire libre, como puede ser las labores del campo, ¿verdad? O ser policía, etcétera. Entonces, serán quienes tomaban la mayor cantidad de sol en una familia. Pero entonces ahora, bueno, pues esto se está equiparando de manera que, bueno, lo importante es que sepan que este es un tumor de zonas fotoexpuestas, o sea, cara, cuello, los pabellones auriculares, la B del escote y el dorso de manos y antebrazos. Aquí se reconocen principalmente dos formas clínicas. El carcinoma verrugoso, que pueden estar hasta en el 80% de los pacientes, y el carcinoma cutáneo epidermoide no verrugoso. Y de aquí, una vez que ya tenemos nuestra clasificación de si es verrugoso o no verrugoso, vamos a hacer la biopsia para saber si histológicamente corresponde a un tumor acantolítico, desmoplásico, fusiforme o francamente verrugoso, como se ha dicho en diferentes series. Vean cómo estos tumores tienen un aspecto mucho más agresivo, ¿verdad? Vean aquí, son neoformaciones de aspecto nodular. Vean cómo está en la topografía de predilección. Como habíamos dicho, es mucho más frecuente en cuello, ¿sí? Y en las extremidades.
Entonces vean cómo es muy característico este aspecto nodular, consistencia más fría que el vaso celular, no se ve perlado, no se ve brillante, ¿verdad? Y el crecimiento es muchísimo más rápido. Vean cómo estas lesiones inclusive pueden ser vegetantes, pero atención, otra característica. Vean la piel del resto de la cara de este paciente. Vean cómo tiene queratosis actínicas, vean cómo tiene queratosis seborreicas y vean cómo tiene arrugas muy profundas que corresponden a daño solar acumulativo y crónico. Vean aquí nuevamente, tenemos queratosis actínicas pigmentadas, ¿sí? Las arrugas muy profundas y la pigmentación difusa que nos habla de que estos pacientes son pacientes que han recibido muchas horas de sol. Vean aquí, ¿no? Es una lesión de consistencia firme, dura, y vean cómo pueden tener un rodete como un límite, y estos son los famosos carcinomas epidermoides de tipo bien diferenciados que son compatibles con el queratoacantoma, ¿verdad? Que también es otra variedad. Entonces, de estas formas clínicas, como les decía, pueden agruparse en verrugosas y no verrugosas, y entonces de estas formas verrugosas, que en las mucosas más bien son vegetantes, tenemos en la cara, sobre todo en la boca, las lesiones vegetantes, que es lo que se llama como derivada de la papilomatosis oral florida. Después tenemos el condiloma gigante de Buschke-Lowenstein, que corresponde a estos tumores que se desarrollan sobre zonas de BPH en toda la zona genital. Después tenemos lo que se ha llamado el epitelioma cuniculatum. Cuniculatum, recuerden que quiere decir conejera. Entonces son lesiones que parecen tener diferentes túneles o lesiones que son horadaciones dentro del mismo tumor y que generalmente están en la planta del pie. Después tenemos el epitelioma verrugoso cutáneo, que puede estar en cualquier topografía, y vean cómo son tumores que tienen la superficie anfractuosa, queratóxica, y llama mucho la atención que estos tumores, vean cómo no tienen tendencia al sangrado. Entonces pasan mucho tiempo con los pacientes sin que estos perciban que puede ser una lesión maligna. Entonces, por eso es muy importante que ustedes hagan los diagnósticos rápidamente y en forma temprana para que estos pacientes, bueno, pues tengan el mayor beneficio de una terapia. Y después tenemos las formas no verrugosas. De aquí tenemos la forma superficial o intradérmica, que vamos a ver más adelante, el nodular, ¿sí? Queratóxico, el ulceroso, vean aquí cómo son úlceras que pueden ser sangrantes, y el vegetante, ¿sí? Que son lesiones que realmente son multilobuladas, que secretan una gran cantidad de suero o como eczematosas y que pueden tener mal olor. Y ahora, bueno, esa era la clasificación tradicional. Y ahora lo que están diciendo es que también esto puede cambiar y entonces se propone una clasificación que actualmente agruparía lesiones de piel y borde vermellón del labio en una categoría, lesiones de carcinomas de pene, vulva y ano en otra, carcinomas in situ como la enfermedad de Bowen y las queratosis actínicas, y después otros que son de las membranas mucosas y al queratoacantoma. Y que de estas 5 variedades tenemos que tener un empate histológico. Y entonces puede ser piel y borde vermellón del labio, pero con un tumor acantolítico, desmoplástico, fusiforme o verrugoso, igual que si es un queratoacantoma o de las membranas mucosas. Entonces vean cómo la imagen clínica no cambia, ¿verdad? Son neoformaciones, tumores de aspecto
vegetante, que pueden estar ulcerados con secreción. Aquí es más fácil que sean sangrantes, pueden tener un cráter central con queratina y entonces parecer de tipo queratoacantoma. Vean aquí cómo pueden estar en diferentes lados, como de aspecto nodular. Además, también estos pueden tener algunas características en la dermatoscopía. Es muy importante que si ustedes van a practicar la oncología cutánea, que ustedes siempre tengan un dermatoscopio a la mano. Ya no se concibe la práctica de la medicina, pero bueno, de la dermatología, pero sobre todo no se concibe la práctica de la oncología cutánea sin la presencia o la ayuda de un dermatoscopio, ¿sí? Entonces, aquí en el caso del carcinoma epidermoide, entonces lo que vamos a buscar es que vean cómo aquí los vasos son diferentes, ¿verdad? Son de tipo glomerular o puntiformes. Vean cómo aquí se enroscan como para formar una horquilla o un asa y como en otros casos se ven completamente lineares. Esto es muy importante porque fíjense que esto lo podemos observar con este simple aparato que es portátil, es de baterías, da un aumento y luz polarizada y no polarizada, de tal manera que rápidamente hasta podemos identificar estos patrones en fresa que son también muy característicos. Además, puede haber que estas lesiones estén cubiertas de escama amarillenta, puntos blancos como en diana y áreas blanquecinas que no tengan ninguna estructura en particular. Vean aquí cómo estas lesiones todas se pueden identificar mejor si vemos este patrón. Miren los vasos lineales, los vasos en horquilla. Espero que alcancen a ver ¿verdad? Y cómo está este aglomerado con la escama, que es muy característica de este tipo de tumores. Entonces, en la histología, aquí lo que vamos a tener son nidos de células escamosas con diferentes grados de queratinización, perlas córneas, pseudoquistes córneos, remolinos escamosos, ¿verdad? Y la imagen es muy característica. ¿Se acuerdan de la imagen del carcinoma vasocelular, donde eran masas basaloides que estaban con otro tipo de afinidad tintorial y retracción del estroma? Aquí no se ve la retracción del estroma y vean cómo realmente son perlas y pseudoquistes córneos. En casos de tumores indiferenciados, pues entonces podremos hacer inmunohistoquímica. Y entonces en este caso de la inmunohistoquímica, bueno, pues nos ayudará en forma muy importante a hacer la diferenciación. Y entonces ya de aquí hay que clasificar en si los tumores están bien diferenciados, moderadamente diferenciados o indiferenciados para poder sumar y ya de acuerdo a las guías clasificar por tamaño, histología y el riesgo de metástasis locorregionales. Y entonces aquí como en el otro tumor vamos a ver también los factores de riesgo para padecerlo y también los que nos ensombrecen el pronóstico. Entonces, como ya habíamos dicho, estos son tumores de fototipos claros que te han tenido exposición acumulativa a la luz ultravioleta. Como ya habíamos dicho, esto es mucho ocupacional, asociado a otro tipo de genodermatosis, como puede ser el albinismo o el geroderma pigmentoso. También la localización en la zona H, pliegue de fusión embrionaria, y sobre todo si estas lesiones están en labios o en pabellones auriculares, es muy importante, pero así muy, muy importante, que deban, ¿cómo se llama? Tomar una especial atención porque son pacientes que generalmente van a hacer metástasis. Además, se pueden asociar a las dermatosis que se han llamado dermatosis premalignas, ¿verdad? Estas dermatosis son lesiones
que pueden aparecer en la piel de los pacientes y que son marcadores de que esto se puede transformar en una lesión maligna, como son las queratosis arsenicales, las úlceras crónicas, por ejemplo, venosas de las piernas, la radiodermitis, la exposición a hidrocarburos, y es muy importante que se pueden asociar a la infección por el virus del papiloma humano y en la boca al tabaquismo. ¿Sí? Entonces es muy importante interrogar y ver qué factor es el que está de riesgo en nuestros pacientes. Esto se los mencioné al principio y se los vuelvo a mencionar ahorita. El fototipo cutáneo es un factor de riesgo. Entre más clara es la piel, más oportunidad hay de que podamos tener un carcinoma, sobre todo si acumulamos la luz. Acuérdense que fototipo no es nada más el color de la piel, sino que se tiene que ver el color del pelo, la capacidad de bronceado o de quemarse con el sol y si van a ser pecas o lentígines, etcétera, efélides, ¿verdad? Entonces vean los más sensibles es la piel blanca que no broncea, que se pone intensamente eritematosa cuando se asolea, pero que no adquiere un bronceado y que puede tener el pelo pelirrojo y los ojos azules. Pero vean cómo este tipo de piel, que es como las nuestras, son pacientes que tienen la piel clara, el pelo oscuro, cejas oscuras, los ojos cafés, pero que cuando se broncean, entonces pueden tener una quemadura solar o aparición de félidas. Entonces, vean cómo todos estos tipos, pues los podemos encontrar en personas cercanas a nosotras y de aquí se desprende que todos los tipos de piel, ya sea la piel negra, la que es blanca, mixtas, morenas, claras, etcétera, todos los tipos de piel, y esto es muy importante, todos los tipos de piel requieren fotoprotección, de tal manera que es indispensable que nosotros, bueno, pues tengamos en mente esto para hacer una prevención adecuada. Hay una lesión que merece una atención especial. Seguramente que ustedes todos las han visto, porque prácticamente todos los mayores de 60 años tenemos una o dos queratosis actínicas. Y entonces vean, son neoformaciones, o sea, lesiones tipo placa, que si nosotros les hacemos una inspección adecuada, es una placa con eritema, o sea, enrojecimiento, y con escama, o sea que si la tocamos se va a sentir áspera. Esta que ven aquí es una foto histórica. Es una foto que apareció en la publicación del doctor Freudenthal en esta primera histología en 1926, pues no había oportunidad de tomar fotos histológicas y entonces dibujaban lo que veían en el microscopio. Entonces vean cómo muy claramente y la verdad con una agudeza de un genio, él marca la columna donde hay disqueratosis y cómo sube para encontrar la paraqueratosis, o sea, los núcleos, ¿verdad? Vean aquí cómo en esta foto histológica se repite esta imagen. Entonces, estos son acúmulos de queratinocitos atípicos en una piel dañada por el sol. Y entonces, estos se consideran marcadores, en algunas partes los consideran marcadores de carcinomas queratinocíticos y en otros lugares los consideran carcinomas queratinocíticos in situ, ¿verdad? Entonces, como sea, la queratosis actínica se debe de diagnosticar y de curar en forma temprana, porque puede producir o evolucionar a un carcinoma epidermoide invasor. Y ahorita vamos a ver otras consideraciones. Entonces, para estas lesiones pueden sufrir tres caminos. Involucionar, si han tenido unos hábitos de fotoprotección muy estrictos, el 30%
involuciona. 30% se queda igual y 30% es un carcinoma epidermoide invasor. Entonces, por eso es muy importante que consideremos a esta categoría de lesiones como cancerización regional. ¿Esto qué quiere decir? Que en una zona dañada por el sol, nosotros vamos a tener un daño subclínico, o sea, por ejemplo, estas zonas en donde ya el sol causó una mutación del P o PT53, pero todavía no la vemos y ya está haciendo una clona expansiva de queratinocitos atípicos. O tenemos la clona como esta de queratinocitos atípicos, pero que no ha roto la membrana basal y por lo tanto una queratosis actínica delgada junto, que no se ha vuelto gruesa. Entonces, también es muy importante que ustedes hagan esta diferenciación porque no siempre va a ocurrir en forma progresiva. Entonces, la forma clásica es que progresen de actinic keratosis 1, que están en el tercio inferior de la epidermis, queratosis actínica 2, cuando estén los 2/3, o queratosis actínica 3, cuando invade toda la zona de la epidermis y luego se hace invasora. Pero recuerden que también puede ocurrir que directamente de este tercio inferior afectado pasen directamente al carcinoma escamoso invasor. Y entonces, estos resultados son resultados de la exposición acumulativa a la radiación ultravioleta, que empieza con fotodaño, luego con queratosis actínicas, y acuérdense que de aquí pueden saltar directamente a un carcinoma epidermoide y que nos pueda dar invasión y metástasis. Entonces yo aquí les puedo enseñar pues varios pacientes y miren, esta afortunadamente es mi mano porque no tiene tanto fotodaño como esta, ¿verdad? Que tiene léntigos, arrugas profundas, efélides, y vean cómo estas pacientes, además de eso, tienen arrugas muy profundas y lesiones eritematoescamosas. Además, otra población que está realmente en mucho riesgo y que está bien identificada en el mundo de este tipo de pacientes son los que están asociados a inmunosupresión y sobre todo porque han recibido un trasplante de un órgano sólido. Entonces aquí estos pacientes pues tienen diferentes tipos de cánceres. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el cáncer vasocelular era el más frecuente? Bueno, pues en estos pacientes el cáncer más frecuente es el epidermoide, ¿sí? Entonces sería, en primer lugar, carcinoma epidermoide cutáneo, en segundo lugar el de labio, en tercero el vasocelular y después los melanomas. Y vean cómo estos carcinomas se pueden asociar o no a verrugas, ¿verdad? Y entonces, pues poder tener todo este tipo de lesiones en un mismo paciente. Entonces, ya les habíamos dicho que estos pacientes también pueden asociarse a placas de radiodermitis, arsenicismo crónico, a BPH, a úlceras crónicas y a diferentes tipos de hidrocarburos. Otros factores de riesgo que están en estudio, bueno, pues son los fenómenos de oxidación, la obesidad, el que hayan tenido otros familiares afectados, el riesgo de melanoma asociado con pacientes que hayan podido tener tratamiento con algunos anti-TNFs y otro tipo de factores de riesgo. El uso crónico de corticosteroides cuando no se tienen estrategias adecuadas de fotoprotección y personas que han vivido con VIH. ¿Qué tenemos que saber de factores pronósticos para el tratamiento? Bueno, pues ya el tamaño del tumor, por supuesto, su localización,
Ya habíamos dicho que los tumores perioculares, nariz, labios, pabellones auriculares pueden tener mayor riesgo de lesiones. La zona H que vemos aquí ilustrada y si los tumores son primarios o recurrentes y, como decíamos, la asociación a inmunosupresión. Entonces aquí lo importante es que tengan un entrenamiento adecuado para poder definir los márgenes y además saber los tumores bien diferenciados y que sepan que estos carcinomas, bueno, pueden tener diferentes grados de metástasis. Entonces, el carcinoma queratinocítico, específicamente el carcinoma epidermoide, puede tener metástasis, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que se haga un tratamiento adecuado de este tipo de tumores, ¿verdad? Entonces, vean cómo las de región temporal, el brazo, nariz, ¿verdad? Diferentes zonas tienen diferentes rangos de dar metástasis. Vean cómo estos tumores, bueno, pues se pueden quitar bajo anestesia local en una sala de procedimientos con total éxito, sin desfigurar al paciente, pero pues, ¿qué vamos a hacer con estos tumores? ¿Verdad? Entonces, por eso es muy importante que si ustedes ven que un paciente ya tiene una úlcera que no cicatriza en un tiempo adecuado, entonces, pues es muy, muy importante que se le haga una biopsia o que se refiera con el especialista que va a poder hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuados y acordes. ¿Qué es mi mensaje? Bueno, además de este diagnóstico y de la detección temprana para poder tener un tratamiento oportuno, la fotoprotección debe ser efectiva, diaria y a lo largo de toda la vida, ¿verdad? No sirve protegerse un día. Entonces, es muy importante que todos los días de nuestras vidas y sobre todo inculquemos estos hábitos a los niños y a los adolescentes, que es la época en que más nos dañamos por el sol, que eviten la exposición al sol entre las 11 y las 4 de la tarde, buscar la sombra, que usen un sombrero, debe ser de un aro de 9 centímetros y que tape la sombra bien hasta la región esternal, usar anteojos oscuros, utilizar un protector solar o una crema protectora solar, que es lo que la gente conoce como filtros solares, que sea de amplio espectro, que sea SPF con factor de protección solar 50 o más y que se puede aplicar cada 4 horas, capa sobre capa, mientras haya luz de día y nosotros estemos afuera. Entonces, en resumen, lo que deben recordar es que la historia de exposición a radiación ultravioleta puede ser recreativa u ocupacional y se relaciona claramente con los carcinomas queratinocíticos, que estos mayormente van a ocurrir una vez que vemos la piel fotodañada, que los podemos detectar muy fácilmente si nosotros revisamos a los pacientes cuando ya hemos detectado la existencia de lesiones premalignas, que siempre, siempre, siempre hay que biopsiar una lesión que no cicatriza, que sangra o que tiene crecimiento progresivo. O sea, no las estén observando a ver qué pasa, a ver si se quitan, porque no se van a quitar. Hay que hacer una biopsia. Y entonces hay que hacer dermatoscopía y la biopsia y referir al especialista que pueda dar tratamiento valorando los factores de riesgo, ¿sí? Dependiendo del tamaño del tumor y del lugar donde pueda estar. Y bueno, aquí les muestro el lugar donde yo trabajo. Trabajamos en el Hospital General de México y en el Hospital Dalinde. Hasta hace unos pocos años tuvimos el privilegio de contar con el mejor servicio de dermatología del país. Vean aquí, está nuestro querido maestro, el doctor Saúl, está el doctor Peiro, ¿sí? Esta es la doctora Ponce, que fue jefa de servicio también, académica muy distinguida. Estoy yo, que esta foto fue tomada cuando yo era jefa de servicio.
y todos mis residentes a quienes les tengo un gran cariño y agradecimiento por todo lo que han aportado para el cuidado de los pacientes. Entonces, bueno, decirles que estamos ahí a sus órdenes y que, bueno, pues siempre estaremos dispuestos a ayudar en todo lo que sea posible a los pacientes a dar un conocimiento claro de lo que es la fotoprotección, del diagnóstico oportuno, de lo que es la prevención y, por supuesto, del tratamiento de la mayor parte de los carcinomas que puedan ocurrir en la piel y que sean de tipo no queratinocítico y queratinocítico. Entonces, pues bueno, espero que con esto hayan pues disfrutado esta conferencia, que les haya sido de utilidad y esperamos verlos pronto.